Buenas tardes para todos. Este es el curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. El código del curso es 520027. Quien les habla, Tania Cárdenas Gómez, estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. A continuación, los contenidos que se explicarán en cada una de las diapositivas. En el primero encontramos la introducción, en el segundo una pequeña bibliografía de Paulo Freire, en el tercero qué es la pedagogía crítica, en el cuarto la pedagogía dialéctica, en el quinto rol del maestro, en el sexto rol del estudiante y el séptimo estrategias dialécticas. La introducción. En el presente trabajo se dará a conocer una pequeña bibliografía de Paulo Freire, quien fue un importante pedagogo en el siglo XX. Se explicará la definición de pedagogía crítica y la pedagogía elegida será la pedagogía dialéctica, que fue escrita por Paulo. A su vez se darán a conocer los roles del docente y los roles del estudiante mediante la pedagogía dialéctica, diálogo. El propósito de estas diapositivas es enseñar al lector en qué consiste la pedagogía dialéctica y cuál es la función tanto del docente como del estudiante en el aula de clase. También se explicará sobre las estrategias del diálogo en el entorno y en el aula de clase, el diálogo que debe tener el maestro con el estudiante. Vamos a ver quién fue Paulo Freire. Paulo Freire dice que fue un educador de adultos, un educador muy popular, considerado el más importante de los pedagogos en el siglo XX, en América Latina, perteneciente a la más reciente corriente de la educación para la democracia. Pablo nació el 19 de septiembre de 1921 y falleció el 2 de mayo de 1997 en Brasil. Una de sus obras más importantes fue escrita en 1970, que lleva por nombre La pedagogía del oprimido. El mismo Freire nos presentaba afirmando que la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos aunque interrelacionados. La pedagogía crítica. Se llama pedagogía crítica porque responde a varias visiones y corrientes teóricas sobre los aspectos más importantes, sociales, culturales, políticos y educativos de la escuela. La pedagogía crítica es la encargada de prepararse para resolver las contradicciones de la modernidad. ¿Qué quiere decir esto? Es la encargada de prepararse para resolver lo que no se ha descubierto, lo que se ha ignorado, lo que no se ha resuelto. Hablar de pedagogía implica ubicarse conscientemente en la cultura. Es un ejercicio epistemiólogo de años atrás, que tiene historia. Los pedagogos no solamente se enfrentan al objetivo del estudio, sino también a la postura que deben asumir. La pedagogía dialéctica. Según los conocimientos de Freire, la dialéctica parte de la realidad concreta de los seres humanos deshumanizados y su objetivo principal es problematizar su mundo a través del diálogo crítico y transformador de las culturas. El proceso dialéctico que asume constantemente nuevos modos o niveles de elaboración y de afirmación de la vida en sociedad. Jamás tendrá un punto de llegada final. ¿Cuál es el rol del maestro con el estudiante en el aula de clase? El diálogo entre el maestro y el estudiante es indispensable para la formación del educando. Esto quiere decir que el maestro tendrá la capacidad de dialogar con el estudiante, de entrar en confianza para que el estudiante pueda tener una participación activa. Sin el diálogo no puede existir una auténtica educación.
El diálogo con el educando no es simplemente un método, sino una estrategia para respetar el saber del alumno. Como bien lo explica acá, no se usa simplemente para un método, sino más bien como una estrategia para respetar el saber del alumno. El educador debe estar siempre en posición humilde. ¿Qué quiere decir en posición humilde? Que no digamos que él lo sabe todo, no, sino que siempre debe estar en posición humilde, explicando de la mejor manera. La colaboración del maestro con el estudiante cuando no entienda algún tema, estar ahí presentes en esta etapa. La organización, la síntesis cultural. El diálogo es un acto creador en donde hay profundo amor al mundo y a los hombres. Si no amo al mundo, si no amo a la vida, si no amo a los hombres, no es posible el diálogo. Esto quiere decir que debo amar a las demás personas para tener una buena conversación. La importancia de hablar y de escuchar al educando es un diálogo mutuo, con el fin de dar pruebas de la experiencia docente en percepción a la escuela y la práctica. El rol del estudiante. Formarse como individuos capaces de ser sujetos de pensar, discutiendo su pensar, su propia visión del mundo, manifestada implícita o explícitamente en sus sugerencias y en la de sus compañeros. El rol del estudiante es enfrentarse a la visión del mundo, formarse como individuo, los individuos capaces de adaptarse al mundo actual en el que vivimos. La posibilidad de manifestarse en parcial o total en función al contexto educativo y social, como el nivel de desarrollo personal de estudiantes y docentes, capaz de adaptarse al mundo, capaz de vivir en la sociedad en la que estamos. El desarrollo cognitivo de los alumnos y el nivel motivacional hacia sus carreras. El alumno que se está formando debe tener claro lo que quiere, debe tener claro la carrera que va a elegir, La dependencia e independencia de saber desenvolverse en un debate, que el estudiante tenga la capacidad, mediante los conocimientos que el docente le ha impartido, que el estudiante tenga la capacidad y la confianza de debatir en los temas expuestos. Reflexión individual de los alumnos para la aceptación de sus insuficientes conocimientos, habilidades, estrategias y estilos de aprendizaje para enfrentar exitosamente el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. La importancia de hablar y escuchar al educando en un diálogo mutuo, que tanto el maestro como el estudiante tengan una conversación mutua, que el maestro escuche al estudiante y que el estudiante escuche al maestro. La importancia de escuchar al docente en un diálogo mutuo. Esto con el fin de que el estudiante entienda de forma clara lo que el docente desea comunicarle. Estrategias. Las estrategias para tener una buena dialéctica en el aula de clase. La escucha activa entre docente y alumno. Fomentar temas interesantes para poder llamar la atención de los estudiantes y que puedan tener una participación. Buscar métodos y herramientas, digamos cuando el estudiante es muy tímido, hacer todo lo posible para que tenga un diálogo de maestro-estudiante, que también puedan formar un diálogo con sus demás compañeros, compartir ideas de manera reflexiva, establecer reglas para dialogar de forma respetuosa. Entonces, digamos, un ejemplo de ellos es el profesor está haciendo una pregunta referente al tema. Entonces, una regla para dialogar de forma respetuosa o algo sería entonces que el estudiante alce la mano y responda a la pregunta que el docente le está haciendo o está haciendo a los demás, sino que él respetuosamente alce la mano y responda a esa pregunta. Hacer buenas preguntas, que el docente tenga la capacidad de manejar un grupo con temas fáciles, pero que llamen mucho la atención. Buscar metodologías que el estudiante pueda desenvolverse y debatir. Generar un buen ambiente en el aula de clase. Siempre es importante la comunicación de los docentes con sus alumnos, con los estudiantes. Aplicar refuerzos positivos para premiar un buen comportamiento. Gracias por su atención. En conclusión, pienso que el diálogo es muy importante, no solo
los docentes con los alumnos o con sus compañeros, sino el diálogo es importante en nuestra vida personal, con nuestros familiares y con nuestros amigos. Si tenemos un buen diálogo, si podemos conversar de forma bonita y clara, estaremos formando como individuos capaces de adaptarse al mundo actual en el que vivimos, capaces de muchas cosas. Entonces es por eso muy importante el diálogo. Muchas gracias.